Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Bueno, quiero saber si alguien quiere oír palabra de Dios. Estoy tratando un salmo y es el Salmo 139, los atributos de Dios, así titulé este estudio, los atributos de Dios. Vamos a leerlo y vamos a continuar con este hermoso estudio. Dice el Salmo 139, que lo escribió ¿quién? El rey David, 1000 años antes de Cristo. ¿Qué dijo David bajo el Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Aquí viene el tema de hoy. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Vamos todos, repita. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena del desierto. La arena del desierto. Y aún estoy, ¿qué? Leí mal, perdóname. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemian, dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Qué hermoso salmo, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estudiar este lindo salmo. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tu Espíritu Santo sea guiando esta enseñanza. Tómame, Señor, como un instrumento en tus manos y háblanos, por favor, a través de tu preciosa palabra. Guíanos en el conocimiento de la verdad y haznos entender la preciosa profundidad de tu palabra. Esto te lo pedimos con humildad en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Buenos santos, como estábamos estudiando hace 8 días, el Salmo 139 es un salmo escrito por el rey David
aproximadamente unos 1000 años antes de Jesucristo. Este hermoso salmo de David nos muestra los maravillosos atributos de Dios. En él estudiamos la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. 3 atributos que solo son posibles encontrar en Dios. Dios es el único que es omnisciente, es decir, el único que todo lo sabe. Dios es el único omnipresente, es decir, que está en todas partes al mismo tiempo. Y Dios es el único omnipotente, es decir, que todo lo puede. Nada hay imposible para Dios. Ningún ser humano tiene estos atributos. Estos atributos son exclusivos de la divinidad. Solo Dios los tiene. Por esta razón que estamos estudiando estos atributos uno a uno para poder entenderlos, para poder tomar conciencia como cristianos de que Dios está en control de todo, que no se le escapa absolutamente nada, que Dios está muy pendiente de sus hijos y que tenemos que entender que de todo lo que hagamos en este mundo le tendremos que dar ¿qué? Cuenta. Así que hace 8 días, hablando de este tema, empezamos con el primer punto. Voy a refrescarle la mente. Hablamos de la omnisciencia de Dios. Esto quiere decir que Dios todo lo sabe. Dentro de este punto de la omnisciencia de Dios, pudimos entender que Dios conoce de nosotros absolutamente todo. Dios sabe aún lo que pasa por nuestra mente. Es más, dice la palabra que ni siquiera hemos pensado lo que vamos a decir y Dios ya sabe lo que vamos a pensar. Hasta allá llega la omnisciencia de Dios. Dios sabe lo que vamos a pensar y lo que estamos pensando o lo que vamos a pensar después. Esto es un atributo que no lo tiene sino solo Dios. Hablábamos también que Jesucristo tuvo ese mismo atributo. Recuerden ustedes que la palabra dice que el Señor no se fiaba de nadie porque Él sabía perfectamente lo que había en cada hombre. Muchas veces los fariseos, los saduceos y los doctores de la ley judía pensaban en su corazón cosas malas contra Cristo. Y Jesús los exhortaba y les decía a ustedes por qué cavilan. Cavilar es pensar. ¿Por qué cavilan así en vuestros corazones, en vuestra mente? ¿Por qué piensan esas cosas de mí? ¿Recuerdan ustedes el paralítico cargado por 4 que lo llevaron? El Señor no lo sanó, todo el mundo esperaba ver el milagro y el Señor, en vez de sanarlo, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Todos los fariseos que estaban ahí presentes, los saduceos, pues empezaron a murmurar: ¿quién se cree para que pueda perdonar pecados? Solo hay alguien que puede perdonar pecados y ese alguien es Dios. Lo que los fariseos estaban diciendo era verdad. El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero lo que no sabían es que Cristo era Dios. Entonces empezaron a pensar en su mente cosas negativas contra el Señor. Y el Señor les muestra que es Dios, primero descubriendo lo que estaban pensando y segundo haciendo el milagro. Es por eso que Él les dijo, les pregunta a los enemigos: ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues obvio que todos pensaron: pues es más fácil decirle tus pecados te son perdonados. Cualquiera de nosotros lo puede decir. Pero Jesús, para demostrarle que Él tenía el poder de perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico: entonces, como puedo perdonar pecados, entonces levántate, toma tu lecho y anda. Así que Cristo en ese instante mostró su divinidad por todos lados. Primero, porque sabía lo que ellos estaban pensando. Así que era ¿qué? Perdón. No, yo no oigo. ¿Era qué? Omnisciente.
Mostró su poder porque lo sanó. Así que nos mostró su omnipotencia. Cristo les demostró que Él era Dios por todas partes. Hermanos, este tema es bien importante. ¿Qué hemos estudiado? Primero, estudiamos que Dios conoce, diga, Dios conoce perfectamente a cada uno de los 7,000 millones de personas que viven en el planeta. Esto se calcula ahorita, pero calcule usted cuánta gente ha vivido de hoy para atrás, desde Adán. Son millones de millones de millones de personas, y Cristo y Dios conoce el pensamiento de cada uno de ellos. Segundo, ¿qué dijimos? Segundo, dijimos que Dios mantiene una constante vigilancia sobre cada uno de nosotros. Yo no le estoy dando los versículos porque esto ya lo estudié, solamente le estoy repasando lo que ya estudié. El Señor está vigilándonos, cuidándonos constantemente. Como tercero, dijimos que Dios sabe perfectamente lo que vamos a decir antes de que hayamos abierto nuestra boca. Ahí sí se la voy a leer. El versículo 4 nos muestra esto. Dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El salmista dice, mira, ahí lo proyectaron, aún no está la palabra en mi lengua, cuando Dios ya lo sabe que todo. Porque es que, perdón, omnisciente. Como cuarto, ¿qué dijimos? Que Jesucristo, al igual que el Padre, conoce cada uno de nuestros pensamientos. Eso fue lo que hablamos ahorita. Y como quinto, dijimos que Dios protege y guarda nuestras vidas diariamente por medio de su omnisciencia. Pues imagínense, si Dios sabe todo de nosotros, pues cómo no nos va a proteger. Si Dios sabe lo que vamos a pensar, pues obvio que Dios nos va a guardar. Eso es lo que enseña el versículo 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Como sexto, dijimos que el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros nos deja con la boca abierta. Eso fue lo que dijo el salmista en el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan alto que no lo puedo comprender. Dios nos deja con la boca abierta al saber cada uno de nuestros pensamientos, los tuyos, los tuyos, los tuyos, los tuyos y los míos y los demás. Dios conoce ¿qué? Todo. Por eso es Dios, porque Él lo sabe ¿qué? Todo. Hoy vamos a entrar a un segundo punto en Números Romanos, un segundo tema, que es el tema de la omnipresencia de Dios. Así que ya estudiamos la ¿qué? Omnisciencia. Ahora déjeme enseñarle un poquito de la omnipresencia. ¿Qué es lo que David enseña en este salmo? Voy a empezar leyendo un pensamiento. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, nos estamos refiriendo al atributo por medio del cual Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. Repita, Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. Hablemos de este tema. Primer punto. Es imposible escondernos de Dios, porque Él está en todas partes. Dile a tu hermano, es imposible escondernos de Dios. Él está ¿qué? En todas partes. Salmo 139, versículo 7. Continúo con mi estudio. Salmo 139, 7. ¿Qué dice el salmista David? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ¿ustedes me ayudan? Allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi trono, mi estrado,
he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, dice David, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hablemos un poquito de esto, hermano. Le recuerdo que este salmo lo escribió ¿quién? David. David tenía muchas razones por qué escribir algo así. David tenía muchas razones porque David tuvo que aprender con bastante dolor que Dios estaba dando cuenta de todo lo que él hacía. David pretendió, usted conoce la historia, tapar un pecado pensando que Dios estaba tal vez muy ocupado para darse cuenta. Ustedes recuerdan la historia de David cuando ya era un hombre bastante entrado en años, era un hombre que ya lo tenía todo, había logrado sus sueños, estaba reinando sobre todo Israel, porque cuando David llega a ser rey, primero tuvo que esperar a que Dios acabara con Saúl, que era su mayor enemigo, pero cuando él pretende reinar, se encuentra con que no fue tan fácil. Aunque Saúl había muerto, todavía habían problemas, porque un hijo de David, de Saúl, perdón, terminó reinando también y terminó dividiendo el reino. Y ahí es cuando David termina reinando sobre la tribu de Judá y las 11 tribus quedaron en otra mano. Las 10 tribus, porque se divide 2 para David, 10 para el otro lado, para el reino del norte. Y ahí tenemos el problema. David reina en el sur, Jerusalén, Judá, y en el norte termina el reino dividido. David encuentra obstáculos para poder ser rey. Pasan 7 años hasta que David por fin toma el dominio de todo el reino y termina reinando sobre toda la nación de Israel. Ahí, después de esos 7 años, David dura 33 años más como rey sobre todo Israel. Cuando David ya lo tenía todo, no tenía enemigos, había derrotado a todos sus enemigos, a Saúl y a todos aquellos que se habían levantado contra él. Cuando ya estaba en la postrimería de su éxito, entonces David perdió su capacidad de oración, se adormeció y empezó a entrar en lo que nosotros llamamos una pereza espiritual. Descuidó su tiempo de madrugar, de levantarse a doblar rodilla, de estar a los pies del Señor. Se le olvidó tomar su lira cuando era joven y cantarle al Señor salmos, porque uno de los grandes atributos de David era un gran escritor de salmos. Casi que la gran mayoría de los salmos son escritos por David. Así que David descuida su relación espiritual con Dios y entra en una pereza espiritual. Entonces ya le da pereza orar, le da pereza leer la palabra, le da pereza adorar. Y ahí viene el diablo, porque eso sí le digo, hermano, usted puede ser muy espiritual, puede ser muy grande, puede ser muy fuerte, pero si descuidamos nuestra relación de oración con Dios, estamos a punto de caer. Eso es lo que estamos compartiendo con mi esposa los domingos en la relación de matrimonio. El matrimonio tiene que estar, ¿qué? En oración, manteniendo constantemente la oración en la casa para que Dios pueda estar en ese lugar. Y David entra en la pereza espiritual y el diablo viene y lo tienta. ¿Cómo lo tentó? Pues de la manera más increíble. ¿Por qué increíble? Porque hay que recordar que David en esta época tenía las mujeres que quisieran. Estos reyes tenían acceso a cualquier mujer, podría ser la más hermosa del reino, si le gustaba, venga para acá, tenía que casarse conmigo, yo soy el rey, punto. Ahí no había discusión. Mire cómo lo tienta el diablo, le pone una mujer. La mujer se está bañando, no se estaba exhibiendo, simplemente se está bañando en un río lejos y David sale con esa pereza en las horas de la tarde, posiblemente ni se había bañado, tal vez estaba empijamado y sale por la terraza del palacio real y ve a esa mujer a lo lejos y le atrae. Vuelvo y le digo, David tenía más mujeres, pero es diablo. Y David termina mandándola a traer y termina durmiendo con ella. Lo que no esperaba David, nunca esperó,
es que la fuera a embarazar. Pero así es las cosas de Dios. La embaraza y después, para tapar su pecado, manda a llamar al esposo de esta mujer, Betsabé, y lo envía a la muerte. El nombre de este varón era Urías Eteo. Lo manda a la muerte porque lo manda con una carta al general del ejército de Israel, Joab, y le dice: póngalo allá al frente de la batalla, y cuando venga la batalla retírese para que lo maten. Todo eso lo hizo David. Muere Urías, entonces trae a la mujer, la hace parte de su harén, y él pensó que todo había terminado. Pero lo que a David se le olvidó es que Dios está en todas partes y que Dios lo sabe todo. Pasan los años, los meses, perdón, nace el niño empieza a crecer, y tal vez a los 2, 3 años de nacido, Dios viene a cobrarle la cuenta. Esto es una gran enseñanza para muchos cristianos que piensan que Dios no ve, que Dios no sabe y que Dios no le importa lo que hacemos. Hermano, no tomemos la demora de Dios para actuar en un olvido. Dios no olvida nada, hermano. Pasan los años, el niño ya estaba creciendo y el niño enferma. Cuando David ve que el niño enferma, cae de rodillas a pedir por la salud del niño. Pero Dios le dice a David: no, ese niño va a morir. David insiste en que Dios le sane al niño, pero no había forma. La razón se la llevó un profeta, el profeta Natán, a David, cuando le da esta palabra y le dice: David, imagínate lo que sucede. Un hombre rico tiene un montón de ovejas, un hombre pobre tiene una ovejita que la quiere como su propia hija. ¿Sabe qué hizo este hombre, David? ¿Qué hizo? Pues imagínense que le llegó una visita, y en vez de matar una de sus muchas ovejas, le quitó la única ovejita al hombre pobre para atender a la visita. ¿Qué hacemos con este hombre? David dice: este hombre merece la muerte, hay que matarlo inmediatamente. Y el profeta Natán le dice: David, ese hombre eres tú. ¿Cómo así que yo? Sí, David, porque tú, teniendo tantas mujeres, has matado a Urías Eteo para robarle su esposa. Dios estuvo en todo lo que hiciste. Desde el día en que te asomaste por la terraza, Dios te vio. Dios estuvo cuando la miraste, Dios estuvo cuando la trajiste, Dios estuvo cuando la usaste, Dios estuvo cuando la embarazaste, Dios estuvo cuando mandaste a matar a Urías Eteo. Dios conoce todo lo que hiciste, Dios conoce que la trajiste y la hiciste su esposa. Ahora ese niño va a morir por tu culpa, porque tú eres ese hombre que, en vez de estar contento con todo lo que Dios te ha dado, aún quieres más. ¿Qué nos enseña esto, iglesia? Que Dios sabe todo. Que aunque a veces pasan los años, porque en el caso de David pasaron años, esto no quiere decir que Dios se olvidó de nuestro pecado, o que Dios anda muy ocupado con tanta gente que se le olvidó nuestro pecado. A Dios no se le olvida nada. Mira, iglesia, hay veces que pasan años y parece que Dios se olvidó de nuestro pecado, y de pronto viene la disciplina y nosotros empezamos a llorar. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y Dios nos tiene que decir: por X y Y razón, por lo que hiciste hace 5, 6 años, 4 años, etc. Hay cosas que a Dios nos las cobra después, que Dios nos pasa cuenta de cobro en el futuro. Así que yo les digo a los hermanos: cuidado, cuidado, hermano, con aquellos que piensan que a Dios se le olvida. No, eso Dios se le olvidó, eso Dios me perdona. No, iglesia, Dios tarde que temprano nos pasa la cuenta, el pagaré. A David se lo cobró, y se lo cobró muy duro. David lloró por ese niño, y ese niño murió. No sirvieron sus ayunos, no sirvieron sus lágrimas, no sirvió nada. Dios tenía que hacerle entender a David que él no puede jugar con su santidad,
que Dios está pendiente de todo lo que él hacía y que por eso le estaba pasando la cuenta de ¿qué? De cobro. Tenga cuidado, hermano. Y tú que estás allá en la casa también ten cuidado, hermano, porque a veces pensamos, no, eso Dios no se ha dado cuenta, y hay hermanos que continúan en ese pecado y continúan pensando que es que Dios no le importa. Déjeme decirle, hermano, que a Dios sí le importa. Tarde que temprano Dios te pasará la cuenta y te darás cuenta que Dios sí es omnisciente y que Dios sí es omnipresente, que Él está en todas nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Así que David dice en el versículo 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si yo subo a los cielos, allí estás tú. Si hago mi trono allá en el lugar de los muertos, en el Seol, allí estás tú. Si yo pudiera volar como un águila e irme al último rincón del mar, allí estás tú. ¿A dónde me iré? Tu mano me verá y me tocará. No me puedo esconder de ti. Pocas palabras, David lo que está diciendo, que fui pillado. Me pescaste con las manos en la masa. No me puedo esconder de ti. Amén. Lean esto, hermano. La omnipresencia del Señor, ¿aló? No debe confundirse con la falsa doctrina del panteísmo, que enseña que la creación es el mismo Dios. Quiero que lo lea otra vez y vamos a hablar un poquito de esto. La omnipresencia del Señor no debe confundirse con la falsa doctrina del panteísmo. ¿Qué enseña esta falsa doctrina? Que la creación es Dios, toda la creación. Los panteístas, ¿qué enseñan, hermano? Los panteístas enseñan que toda la materia es Dios, todo. ¿Saben de alguien que sea panteísta? A ver si los ubico. ¿Alguna religión se les viene a la mente, no? ¿No vieron hace poco un programa que se llamaba El Desafío? Ese sí lo vieron. ¿Dónde era? Ellos son panteístas, los hindúes. En la India todo es Dios. La vaca es Dios, el sol es Dios, todo es Dios, el agua es Dios, las ratas las adoran, todo es Dios. ¿Por qué? Porque ellos les han enseñado que todo es Dios, son panteístas, todo es Dios, hasta ellos son dioses. Esa es una enseñanza equivocada. No todo es Dios. Dios es Dios y la creación es la creación. La creación o la materia es una obra de Dios, pero no es Dios. Dios es espíritu. Dios no es materia. Dios es ¿qué? Espíritu. Por eso es que Dios en su palabra dice, no, le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 20, no harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, porque yo soy tu Dios que fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Deuteronomio capítulo 5, versículo 8 en adelante también lo enseña. Así que Dios prohíbe que le hagan imagen. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios llena todo, pero Dios no es ese todo, no es esa materia. Dios es espíritu. Diga, Dios es espíritu. La materia sigue siendo ¿qué? Materia. Dios creó la materia, pero la materia no es Dios. Dios es el Dios de la materia, pero no, la materia no es Dios. Así que eso es un error del panteísmo, pensar que todo es Dios, hasta ellos son dioses. Por eso que en el hinduismo se habla del karma, de que la reencarnación, que un ser humano o cualquier ser vivo mejor reencarna, que cada vida, si se porta bien, si hace lo que ellos enseñan, elimina karma, y en la medida en que nace, muere y vuelve y renace y vuelve y muere,
a medida que van pasando las reencarnaciones, se va purificando el ser hasta que llega a un estado de perfección o iluminación que es llamado el nirvana, que es como la cúspide. Ellos ven a todos estos hombres como Buda, como Mahoma, e inclusive meten a Cristo y los ven como iluminados, como personas que han logrado llegar al nirvana, la cúspide. Obviamente todo esto es falso. La palabra de Dios dice que solo hay una vida y después de esto vendrá ¿qué? El juicio. No hay varias vidas, eso es un error. Es una completa barbaridad creer esto. Por eso la palabra dice en Eclesiastés 9:5, dice, porque los muertos nada saben, porque su memoria está puesta en el olvido. Solo hay una vida y hay que aprovecharla, porque después de esto, de que muramos, solo viene el juicio. Puede ser el tribunal de Cristo si somos cristianos, o puede ser el juicio ante el gran trono blanco si se trata de un incrédulo. Solo hay una vida y después de esa vida le daremos cuenta a quién, a Dios. Diga, Dios todo lo sabe. Dios está en todas partes. Dios conoce todo lo que hacemos nosotros, aún lo oculto de nuestro corazón. Entonces no confundamos el hecho de que Dios está en todas partes con el panteísmo. Dios no es todo, Dios no es la materia, Dios llena todo, que es diferente, ocupa el universo, pero no es la materia, no son los planetas, no son las estrellas, no, Dios creó las estrellas, creó el universo y Él gobierna sobre lo creado, pero no es la materia, porque sería caer en el panteísmo. Mire lo que dice la palabra, hermanos, en el libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 23 y versículo 23. Libro del profeta Jeremías, capítulo 23, 23. Mire lo que dice Dios. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Vamos a repetir todo. Mire lo que Dios pregunta. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Escuche, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Y pregunta a Dios, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Estos dos versículos son solo preguntas. Dios nos está preguntando que si Él es Dios solo cuando está cerquita, o que si Él es Dios cuando está lejos. La respuesta es, Dios siempre está cerca, porque Dios está en todas partes. Dios nunca está lejos de ninguno, porque Dios ocupa todo el universo. Así que Dios dice, ¿ustedes creen que yo soy Dios cuando estoy cerquita, pero no cuando estoy lejos? Dios le dice, es una tontería, yo lleno todo, siempre estaré cerca. Por eso es que pregunta, ¿se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿Se meterá alguien en un hueco para que yo no lo pueda ver? ¿Se esconderá detrás de un arbolito para que no me dé cuenta que va a entrar a fornicar? ¿Me crees ciego para no darme cuenta de que tú estás ahí? Nadie se puede esconder. ¿Crees que con apagar la luz Dios no te está viendo? Dios te ve en lo que estás haciendo, aunque te apagues la luz y te tapes con 20 cobijas, Él sabrá que estás fornicando. No te puedes esconder de Dios. Él sabrá cuando estás haciendo algo malo. Él sabrá cuando estás intentando robar en tu empresa. Él sabrá cuando estás maquinando acostarte con la secretaria. Él sabrá lo que está pasando por tu mente, porque Dios es Dios. Entonces Dios dice, ¿se ocultará alguno en un escondrijo que yo no lo vea? ¿Acaso dice Dios, no lleno yo, Dios, dice, el cielo y la tierra? Dile a tu hermano, no nos podemos esconder de Dios. Ahora entienden por qué David escribió lo que escribió. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me voy a esconder? Imposible.
Si subo al cielo, estás tú. Si me bajo allá al lugar de los muertos, tú estás allá. Si me voy al rincón del mar, allá estás tú. Yo no me puedo esconder. David está entendiendo que Dios lo ve constantemente. Segundo punto, hermano. Este es todavía mejor. Ni siquiera las tinieblas pueden escondernos de la mirada omnisciente de Dios. Ni siquiera las tinieblas. Imposible. Salmo 139:11. Ni siquiera las tinieblas, iglesia, nos pueden esconder de la mirada omnisciente del Creador. Salmo 139:11. Escucha lo que dice el salmista. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Wow. Oiga lo que David está diciendo. Yo quiero que tú vayas meditando en lo que David escribe y medites en su vida. Mire lo que David dice en el versículo 11. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. ¿Cuándo entendió David que las tinieblas no lo ocultaban? ¿Cuándo entendió David que las tinieblas no podían tapar su pecado? Pues cuando él pensó que eso fue lo que hizo. Muy seguramente David cayó en ese pecado en la noche. Como era el rey, la mandó llamar, la citó a una hora en que nadie lo viera. ¿No es esto lo que muchos cristianos hacen? El domingo vienen a la iglesia y ponen unas caras de santos que a uno le da hasta pesar tocarlos, porque va y se desportillan de tan santos que son. Uno los mira y los ve inmaculados. Y hay algunos que se echan hasta vaselina para que les brille más la cara, se vean más impresionante. Pero algo sucede. Cuando salen de la iglesia sucede una metamorfosis. Se transforman. Sí, eso es verdad. Entonces, como las antenas de los carros que les picha un botón y sale la antena. Les picha el botón y le salen los cachos. Le sale el rabo, así la cola. Y le aparece un tenedor en la mano. Se transforman. Gallinacean a cuanta mujer va por la calle, la miran, la desnudan, morbosean, van a la casa y hacen cuanta barbaridad crean por internet. Y el domingo vienen otra vez a hacer la misma faena. Yo se lo digo porque esto lo veo a diario en esta iglesia, y en esta no es la única, es en muchas iglesias. Recibo correos a diario con el tema que estoy tratando de la familia. Mujeres angustiadas me preguntan: ¿qué hago, pastor? Quise sacar el anatema y mi esposo, que va a la iglesia, que lleva más de 3 años en la iglesia, no quiere dejarla sacar. ¿Qué hago? ¿Qué quiere que le diga, hermana? ¿Con quién se casó? Me escribe una hermana: ¿qué hago, pastor? Vivo en unión libre. Mi esposo tiene una tienda donde vende aguardiente, cerveza, de todo, se emborracha. Es un borracho, no hace más que decir vulgaridades. Le está dando un pésimo ejemplo a mis hijos. No estoy casada con él, vivo en unión libre. ¿Qué hago, pastor? ¿Cómo así que qué hago? ¿Embobó? Usted misma me está dando la respuesta. Usted es desdichada, infeliz con ese hombre. Pues ¿qué hace ahí, mija? Yo no voy a vivir con el diablo, nunca. O somos hijos de Dios o no. Y así recibo a diario cantidad de mensajes de personas con este mismo problema. Personas que vienen a la iglesia y son unos
y en la casa son otros. Completamente. Obviamente el hermano borracho, vendedor de cerveza y que grosero y vulgar viene a la iglesia. Y el domingo una pureza, hermano. Yo le hablo, si usted me está viendo, Dios lo conoce, mijito. Dios sabe todas sus vulgaridades, Dios sabe sus borracheras, Dios sabe todo de usted, Él lo sabe todo. Usted jamás se le podrá esconder a Dios, porque Dios llena todo el universo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces David dice, ciertamente, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán. Él mismo dice, ahora me doy cuenta que la noche resplandece alrededor de mí. Ahora, no quiere decir que David cuando estaba con Betsabé se le alumbró toda la pieza. No. Yo estoy seguro que David tapó la ventana, oscureció y hizo lo que hizo a oscuras. Pero él estaba a oscuras, Dios no. El que estaba a oscuras era él, Dios no. Versículo 12. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche, ¿qué pasa con la noche? Resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que, hermanos, no ustedes, porque una persona que se viene un miércoles acá con semejantes trancones que hay en Bogotá, pues yo no creo que vaya a practicar lo que le estoy diciendo, pero sí hay algunos que están allá en la casa mirándome. No apague el computador, déjelo allá. ¿Cuántos cristianos creen, están convencidos de que Dios en la noche no los ve? De que Dios no se da cuenta cuando se van con sus amigos a echar cerveza, a hartar como yeguas asoleadas. Y eso es, eche cerveza y orine, y hágale, toda la noche. Y llegan a la casa a decir cuantas vulgaridades se le ocurren. Y el domingo vienen con esa cara de ponqué a aparentar un cristianismo que no viven. Hoy les hablo a ustedes. ¿Ustedes de verdad creen que Dios no se ha dado cuenta de su falso cristianismo? Claro que sí, hermano. Dios sí sabe lo que ustedes dicen, lo que ustedes hacen, lo que ustedes creen que la noche los oculta. Dios sabe que usted se la juega a su esposa. Dios sabe que usted le es infiel. Dios sabe que usted es un fornicario, un adúltero. Dios sí lo sabe. Este problema lo tenemos acá, hermanas que no saben qué hacer con los maridos. Vienen los maridos a la iglesia, se congregan aquí, llevan años, pero no han dejado de ser unos fornicarios, son unos adúlteros, todavía lo son. Es más, tengo hasta algunos que estudian en el instituto y son fornicarios, son adúlteros. Yo le digo a estos manes, ¿se embobaron? ¿Para qué estudia usted la Biblia si usted no la vive? Es que esto no se estudia para sacar un título. La Biblia se estudia para que Dios nos cambie de dentro para afuera, nos transforme a su imagen. ¿De qué le sirve a usted tener un diploma ya colgado en su oficina cuando usted sabe que es un fornicario? Más bien arrepiéntase. ¿De qué le vale sacar un diploma en teología cuando usted es un pecador? Arrepiéntase de lo que está haciendo, vuelva sus ojos a Dios, vuelva su mirada al Altísimo, que Él es el que lo está esperando para poderlo bendecir y darle la verdadera bendición que Dios tiene para usted. Y hay hermanos que pretenden engañar a Dios también, engañan a la esposa y la traman ahí con cuentos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que lleguen hermanas a la iglesia embarazadas diciendo que ese hijo no es del marido y se lo hagan pasar por hijo y se lo hacen registrar y son cristianas. ¿Cristianas? Una mujer que engaña a su marido y le pasa un hijo que no es de él. Eso de cristiana no tiene nada. Pastor, eso sucede en las iglesias. Y le contarán. Todo lo que pasa en las iglesias pasa de todo, hermano. Maridos
con problemas terribles de masturbación, de homosexualismo. Son cosas que nos toca vivir a diario en esta iglesia y en todas las iglesias. ¿Y la razón cuál es? Que la gente no cree que Dios se dé cuenta de las cosas. Y hoy los tengo que bajar de la nube. Dios sí se da cuenta de lo que usted hace. Dios está pendiente hasta del detalle más pequeño de lo que usted está haciendo a escondidas. Dios sí lo sabe. La invitación es: arrepiéntase, busque a Dios, pídale perdón por sus pecados, confiéselos, sáquelos a la luz. Porque si usted no saca esos pecados a la luz, Dios los sacará a su tiempo, como lo hizo con David. Que Dios le permita tener el valor de confesar el pecado. Lea este pensamiento: Dios es absolutamente ineludible. Nadie se puede esconder de su presencia, pues el Señor llena todo el universo. Nadie se esconderá de Dios, hermano. Todo lo que hacemos lo tendremos que pagar. No podremos llegar al cielo sin haber pasado por un juicio. Yo les hablé del tribunal de Cristo. Yo les hablé del juicio ante el gran trono blanco. De todo lo que hagamos, de eso tendremos que dar ¿qué? Cuenta. Así que, hermano o hermana, que esto no es solo para los hombres, eso es para todos. Cuidado con lo que tú estás haciendo, porque Dios sí sabe lo que estás haciendo. Escucha lo que dice Daniel. Daniel es otro hombre que también entendió los atributos de Dios. Daniel 2:22, mire lo que dice el profeta Daniel. ¿Qué dice Daniel? Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Vamos, leamos qué dijo Daniel. Vamos todos. ¿Qué hace Dios? Él revela ¿qué? Lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él que mora la luz. Déjame el versículo ahí. ¿Qué entienden ustedes por revelar? ¿Se acuerda cuando uno tenía que mandar a revelar el rollo? Que usted iba allá con el rollito de la cámara y decía: vengo a que me revelen las fotos. Allá estaban escondidas en el rollito, esa cámara oscura, ese rollito, eso es oscuro por dentro. Pero cuando le entregaba uno el rollito allá a la empresa X, vamos a hacer propaganda aquí, ni japonés que yo fuera, y le entregaba a uno el rollito y uno volvía después, y entonces uno se miraba: uy, ¿cómo quedaste de bien, Abraham? Eres guapísimo. ¿Qué estaba viendo? Algo que nos fue ¿qué? Revelado. Eso estaba antes que escondido y salió a la luz. Esto es exactamente lo que dice Daniel. Dios revela lo que, lo oculto. Cristiano, no sea tonto. Dios sacará a la luz su pecado. Más bien, confiéselo y apártese ahora que puede. Dios revela lo profundo y lo escondido. Lo más escondido que usted tenga por allá, eso sale a la luz. Esa pornografía algún día va a salir, se lo aseguro, y va a quedar en vergüenza. Hasta predicadores han caído y han tenido que pasar vergüenzas cuando su pecado es revelado. Dios revela lo escondido y lo profundo. Él conoce lo que está ¿qué? En tinieblas. Pastores homosexuales han salido a la luz en su homosexualismo en este tiempo. Fueron desenmascarados, descubiertos, salieron a la luz. Una vergüenza horrible, porque permitieron y pensaron que la oscuridad los tapaba, que eso nadie se daba cuenta. Mire el escándalo que hace un año atrás, qué sé yo, de un pastor por allá, no me acuerdo ni en dónde, que se acostaba con todas las muchachas. Eso era el playboy de la iglesia. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Eso fue una porquería verlo en internet, en televisión, en demandas. Qué cosa tan horrible. Y él pensó que eso nadie lo veía, escondido. No, iglesia, a Dios no se le olvida que todo tarde que temprano sale a la luz. Así que, iglesia, este tema de la
presencia de Dios es importante escudriñarlo. En 8 días voy a hablar de la omnipotencia de Dios, pero ya les he revelado, o la palabra mejor nos lo ha revelado, que Dios tiene 2 atributos y no los podemos olvidar. Dios es omnisciente y omnipresente. Estos 2 temas que hemos tratado nos deben servir para tener temor y respeto a Dios, a no dejarnos engañar y a no pensar que es que Dios todo me lo tapa, o que Dios no ve, o que Dios está dormido. No, mi hijo, Dios no está dormido. Dios está esperando es saber si usted se arrepiente. Incline su rostro, iglesia. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.